Padre Santo, Padre bueno, aquí estamos delante de ti, dándote gracias una vez más, un domingo más, Señor, que nos allegamos a tu casa para darte gracias, para honrarte, reconociendo, Dios, quién eres en nuestra vida, reconociendo que tú eres un Dios que escucha nuestras peticiones, que siempre está presto a escucharnos, a ayudarnos. Oh, gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre. Toda gloria, toda honra, recibe nuestra adoración. Hemos venido a bendecirte, a exaltarte, a engrandecerte primero a ti, a darte el primado, Señor. Gracias, Dios, gracias. Gracias por tu fidelidad, Señor, porque tú eres bueno todo el tiempo con nosotros, Dios. Y en esta mañana queremos presentarte todo lo que ha de hacerse en esta mañana, en este lugar, Padre, para que tú tomes el control, Señor, de la adoración, para que tú tomes el control de la palabra que ha de ser ministrada en nuestro corazón, para que seas tú hablando, Señor, a tu iglesia, seas tú, Señor, trayendo dirección clara y precisa de parte tuya, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te presentamos todos, sabiendo que solo tú eres el que va a ser exaltado y engrandecido en esta mañana. Ese es nuestro único motivo, Dios. Ese es nuestro único motivo, el adorarte, el bendecirte, el darte gracias, el exaltar y engrandecer tu nombre en todo tiempo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, dándote gracias en todo. Amén y amén. Aleluya. Busquemos en la palabra del Señor en el Salmo 96, cántico de alabanza, gloria a Dios. En esta mañana vamos a estar ofreciendo a nuestro Señor, gloria a Dios. Salmo 96. Dice así la palabra del Señor en el Salmo 96. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra, decid entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia, alégrense en los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, adoramos en esta mañana al Señor, gloria a Dios. Con mis manos y mi voz.
reino y tú eres excelso sobre todos. Toda la gloria, toda la honra siempre sean para Él. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre, mi alma te bendice, Señor, porque tú eres grande, porque eres todopoderoso, Señor, porque tú eres digno de gloria y de honra, Señor, nuestras almas te adoran, Jesús. Santo. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, qué hermoso tú eres. Gracias.
Dios le bendiga a todos. Gracias. Qué hermoso el Señor, amén. Adorar al Señor con alegría, con gozo. Señor, poder bendecir con gozo, celebrar a Jesucristo en nuestros corazones. Quiero invitarle para que podamos considerar las Escrituras en Mateo capítulo 5, los versos 14 al 16. Mateo capítulo 5, del verso 14 al verso 16. En esta mañana la palabra del Señor está contenida en ese discurso extraordinario de Jesús al comienzo de su ministerio. Mateo capítulo 5, versos 14 al 16. La palabra del Señor es así leída, a la gloria del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Leo la nueva versión internacional. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Me llama la atención que Jesús en esta enseñanza, en este discurso que nuestras Biblias recogen con el título del Sermón del Monte, desde el mismo inicio, en el verso 1, que Jesús va a estar hablándole a esos amigos y discípulos. Jesús va a considerarlos no solamente como personas que están escuchando un sermón, sino que Jesús los va a estar considerando como sus discípulos. Recuerden que además de los 12, seguía una gran multitud a Jesús. Sin embargo, Jesús no dijo: voy a hablarles esto y me voy a cuidar del vocabulario que voy a usar, porque muchos de ustedes no son mis discípulos. Muchos de ustedes no son seguidores míos, no son colaboradores de este ministerio. Ni tampoco Jesús dijo: y voy a hablarles solamente para aquellos que quieran entender la vocación de lo que es ser llamado por Jesús, o por mi Padre, diría Jesús. Sino que Jesús les habló a todos. Les habló a todos por igual. Le estaba hablando a los discípulos de él, a los 12 apóstoles, pero también a aquella gran multitud. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque los primeros versos, desde el 1 hasta el verso 12, vamos a estar escuchando a Jesús hablar del carácter que tienen estos que son ciudadanos del reino. Ahora bien, del verso 12 en adelante, Jesús va a estar hablando
o mejor dicho, del 13 en adelante, Jesús le va a estar hablando no solamente a los discípulos, sino que le va a estar hablando a todos de una gran misión. Y eso es importante entenderla. Ya usted verá por qué estoy diciendo esto. Porque voy a darles un la para luego seguir, ¿verdad? En el orden en que estamos considerando la reflexión de esta mañana. Y es que en algunas ocasiones nosotros creemos que cuando somos llamados por el Señor, Dios llama a unos para algo, pero ese llamado no sirve para mí. Y algo interesante es que Jesús va a estar llamando a todos por igual. Ciertamente, más adelante el apóstol va a escribir los distintos ministerios y que todos somos parte de un cuerpo en diferentes funciones, pero en términos generales, como hijos de Dios y como hijas de Dios, todos somos llamados para ser sal y para ser luz. Por esa razón, Jesús estaba diciendo algo fundamental que yo conversaba con unos amigos y les decía, en la medida en que nosotros entendemos, en la medida que nosotros podemos darnos cuenta de las circunstancias del mundo, en esa medida nosotros también quitamos el egocentrismo de nuestra vida y podemos afirmar la voluntad de Dios. En la medida en que nos damos cuenta que el mundo anda en tinieblas, que el mundo está en tinieblas, nosotros nos damos cuenta que también nosotros necesitamos, perdonando la redundancia, ser entonces luz en medio de un mundo que está asfixiado. ¿Por qué decimos esto? Algunas veces nosotros decimos que las cosas están malas cuando nos toca de cerca, cuando nos toca una circunstancia difícil, cuando ocurre, escuchaba en estos días, mientras llegaba a una ferretería, la persona que estaba, un cliente más contándole a los dueños de la ferretería, una situación donde tuvo que inclusive utilizar su arma de fuego. Bien difícil, todo el mundo atendiendo, como le decía yo a la señora, el cuento de este que estaba contándonos cómo estaba la circunstancia. Cuando me toca a mí, el mundo está malo. Cuando le toca a otro, oye, está malo, pero bueno, aquí estamos. Entendemos que no vamos a estar diciendo y hablando por las 4 esquinas, las 24 horas del día que las cosas están malas. Sin embargo, es fundamental que como cristianos y como cristianas nosotros podamos entender que el mundo anda y está en tinieblas. Isaías en el capítulo 60 y el verso 2 dice de la siguiente manera: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Hay tinieblas sobre la faz de la tierra. Las tinieblas no es otra cosa que la ausencia de luz. Las tinieblas no es otra cosa que situación de ignorancia y confusión por falta de conocimiento. El mundo necesita conocer de Jesús. El mundo necesita entender que solamente la gracia de Dios, el temor a Dios, es el principio de toda sabiduría. Si nosotros queremos aportar un grano, por eso es que algunas veces nosotros los cristianos, cuando conversamos entre nosotros y analizamos las circunstancias, algunas veces he escuchado, ¿verdad?, cristianos decir, no, porque la culpa de cómo está la circunstancia en este momento es de la iglesia del Señor. A mí me gusta decir, cuidado con eso, mucho cuidado, porque la Biblia dice, en palabras de Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No dice es culpa de la iglesia,
Así que ten mucho cuidado. El mundo anda en tinieblas. El mundo prefiere en algunas circunstancias seguir viviendo en tinieblas. Sin embargo, Jesús nos invita en uno de sus primeros discursos, importante a todos, a hacer luz en medio de las tinieblas. Somos luz porque brillamos. Brillamos porque Cristo, la verdadera luz, nos ilumina. Dice la Escritura en Juan capítulo 8 y el verso 42 de la siguiente manera, Jesús mismo afirmando que Él es la luz. Dice así, Jesús dice, entonces Jesús les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo he venido, perdón, el verso 12, discúlpenme, es el verso 12, es 10:42. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz del mundo. Si el mundo está en tinieblas, Jesús resplandece a través de nosotros. Y por lo tanto, si nosotros andamos con Él, como consecuencia, vivimos entonces en la luz de Jesús y tenemos la vida. Y el apóstol Pablo dice que el mundo anda muerto en delitos y pecados. En Juan 12, en el capítulo 12, y del verso 35 y el verso 36, dice de la siguiente manera, Juan 12, y el verso 35 y 36, dice así, la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco estará la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Y el verso 46 dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. La verdadera luz es Cristo. Y esto es fundamental entenderlo, por lo que acabamos de decir. El mundo anda en tinieblas. No hay respuesta para que el mundo pueda vivir de otra manera. No hay alternativa. La alternativa para cambiar la sociedad no está en ella misma. Ella carece de conocimiento correcto, anda en confusión, anda en ignorancia y necesita a Jesús, la luz, porque en Él hay vida. Y mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 4 y verso 6, el apóstol Pablo hablando sobre esto, y dice 2 de Corintios capítulo 4 y verso 6, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué es eso? Si lo leemos, ahí lo leí en Reina Valera 60, si lo leemos en la nueva versión internacional, dice, porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Si Jesús es la luz,
si Él resplandece en tu corazón y en mi vida, entonces nosotros iluminaremos al mundo que está en tinieblas. ¿Por qué leímos estos versos bíblicos? Porque muchas veces volvemos al principio, a lo que decíamos. Cuando Jesús le está hablando a sus discípulos, también le está hablando a todos aquellos que están con Él. Es decir, en representación de todos nosotros, diciéndonos, si no ustedes son la luz, si ustedes tienen a Cristo, me tienen a mí en el corazón, ustedes podrán iluminar al mundo, al igual que el sol ilumina la luna y la luna irradia luz sobre la faz de la tierra. Por eso es que Jesús puede decir, vosotros sois la luz del mundo. Qué importante, qué interesante. Nos da sentido de dirección y sentido de misión al poder proclamarnos como luz del mundo. Esta luz que representa, esta luz se deriva de la principal, que es Jesucristo. Y esa luz no es otra cosa que el verdadero conocimiento de Dios, de acuerdo al Salmo 36 y verso 9. Es la bondad y la justicia, de acuerdo a Efesios 5, 8 y 9. Es el gozo, la alegría y la felicidad correcta, de acuerdo al Salmo 97, 1. Son todas las bendiciones de la salvación, de acuerdo al Salmo 27, 1 y a Lucas 1 del 77 al 39. Eso es lo que representa la luz para este mundo. Representa, repito, conocimiento de Dios, bondad, justicia, el gozo, la alegría y todas las bendiciones de la salvación, que no es otra cosa que la remisión de pecados y la realidad de ser una nueva criatura por medio de la resurrección, o diría el apóstol Pablo, del poder de la resurrección de Cristo. ¡Qué extraordinario! Eso es lo que nosotros tenemos que compartir con otros y con otras. Es lo que nos invita la Escritura a que podamos compartir. Somos luz. Hay buena noticia. El mundo está en tinieblas. Hoy, cuando salgamos de este lugar, nosotros podemos afirmar, para la gloria y la honra del Señor, que hay verdadero conocimiento de las cosas eternas en Cristo Jesús, que hay bondad y justicia a pesar de las injusticias que vive el mundo en Cristo Jesús, que hay gozo, alegría y felicidad en Cristo Jesús. Yo sé que hay refraneros que cortan refranes de nosotros y palabras y expresiones que parecieran como que cortaran la luz de Dios. Por ejemplo, es que no es verdadera felicidad. Uno nunca es verdaderamente feliz. ¿Habrá escuchado usted algo así dentro de ese refranero muy popular puertorriqueño? Sin embargo, en Cristo hay alegría y gozo. Y la Biblia dice, y todo aquel que tiene el Espíritu Santo, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Hay verdadera felicidad en Cristo. Por lo tanto, somos luz en medio de las tinieblas. Vaya conmigo al verso 14, la parte segunda de ese verso, cuando Jesús, después de afirmar, ustedes son la luz del mundo, punto, dice, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Los cristianos son ciudad asentada, con fundamento. Imagínense, en el momento histórico en que Jesús está pronunciando esto, no teníamos la contaminación lumínica que tenemos en Puerto Rico. Saben que Puerto Rico es uno de los puntos lumínicos de la esfera del Nuevo Mundo, o de decir, de Occidente, que ilumina visto desde el espacio. Somos uno de los puntos que más iluminación tiene
por milla cuadrada en todo el hemisferio. Una cosa impresionante. No sé cuántos han visto las exhibiciones que muchas veces traen a los diferentes centros comerciales de las fotos tiradas por el satélite, que se ve un pedacito chiquitito así en comparación con el mundo, pero iluminado de norte a sur, de este a oeste. Tenemos contaminación lumínica, es decir, tenemos luz de más. Sin embargo, en el momento en que Jesús está hablando, eso no ocurre. No teníamos luz pública, no teníamos encendidos eléctricos comunes, postes de luz, como le decimos en nuestro vocabulario cotidiano. Así que Jesús está hablando, se dice que está en el Sermón del Monte, ¿no? Que está en algo que puede parecer una colina. ¿Por qué digo esto? Porque Lucas pone este mismo sermón en el llano. Unos dicen que son dos sermones distintos, otros dicen que posiblemente había tanta gente que unos estaban en el llano y otros estaban en la colina. Pero ciertamente, desde el lugar donde está Jesús, se divisan ciudades. Y parece que en algunas ocasiones, la multitud que seguía a Jesús, como diríamos nosotros, le cogía tarde y le cogía oscureciendo. Y esas comunidades que estaban asentadas en las colinas se podían divisar con claridad cuando anochecía, porque lo único que reflejaba eran las luces que estaban en las casas. No habían persianas Miami, ni habían ventanas de seguridad de cristal como las que tenemos hoy. Así que era notable el resplandor de esa lámpara que estaba dentro de esa casa, y por lo tanto podía cualquiera divisar a una ciudad asentada en el monte. Eso son los cristianos. En medio de las tinieblas, la gente los va a notar. En medio de cómo vive el mundo, la gente va a notar cómo viven los cristianos, cómo se conducen los cristianos. Los cristianos no nos conducimos de X o Y manera porque somos cristianos meramente. Es que la luz, recuerde, la luz de Cristo está en nosotros y por lo tanto irradia esa luz extraordinaria sobre nosotros, irradia hacia el mundo. Por lo tanto, es notable. Todo el mundo notará que usted es cristiano, en algún momento dado, con alguna expresión suya, con alguna actitud suya, notarán que usted es cristiano. El verso 15, la primera parte dice: y no se esconde, no se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. La famosa frase de la Reina Valera es: debajo de un almud. Y almud precisamente era un cajón. En Puerto Rico se utilizaba en las haciendas cafetaleras para medir los granos. Un cajón que tiene medidas. Y por lo tanto, usted no pone debajo de un cajón una lámpara. Si la pone debajo de un cajón, las lámparas que estamos hablando eran de aceite. Por lo tanto, no eran incandescentes, la luz eléctrica, era una vela. O era esa lámpara que utilizaba una mecha empapada en algún tipo de combustible para que alumbrara. Por lo tanto, necesita oxígeno para que alumbre. Y si la ponemos debajo del cajón, se va a asfixiar porque se apaga. Necesita oxígeno. Por lo tanto, nosotros alumbramos al mundo entero y no podemos permitir que las circunstancias que están a nuestro lado apaguen la luz de Cristo que está en nosotros. Las circunstancias cotidianas, las preocupaciones cotidianas. Alguien me preguntaba relacionado a cómo es que los cristianos pueden
desarrollar una actitud donde Cristo sea primero. ¿Cómo es que eso sucede? En medio de tantos problemas, pastor, en medio de tantas circunstancias cotidianas, ¿cómo Cristo puede ser primero? ¿Cómo yo puedo alumbrar a Cristo, pastor? En medio de tantos problemas que tengo yo, si tengo 24 horas y no me dan con tanto trabajo que tengo. ¿Cómo hago eso, pastor? La Biblia dice que la vida misma es Cristo. La vida misma es Cristo. Por lo tanto, si nosotros permitimos que Cristo sea el centro de nuestra vida, dándole lo primero a Él, entendiendo que nuestra vida es para Él, con Él y en Él, nosotros tendremos el oxígeno para que las circunstancias que están a nuestro lado, los problemas, las preocupaciones, las ansiedades, no opaquen la luz de Cristo en nuestra vida y nosotros podamos alumbrar a un mundo que vive en tinieblas. A un mundo que vive en tinieblas. La Escritura dice en Filipenses, en el capítulo 2 y el verso 15, de la siguiente manera. Filipenses, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Filipos, dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí el apóstol Pablo está hablando con el conocimiento de las grandes ciudades. Y las grandes ciudades existían y habían ya el comienzo de iluminar públicamente. Y por lo tanto eso se llamaba luminares. Además de que los luminares son las estrellas que resplandecen en el firmamento. Y por lo tanto el apóstol dice que un elemento fundamental para eso es que nosotros aprendamos a vivir una vida sencilla, una vida donde seamos irreprensibles. Y obviamente cada vez que los cristianos escuchan como que una exigencia de parte de Dios, hay gente que le da tensión, le da estrés, porque cuando la Escritura me invita a mí a ser irreprensible, está tomándolo visto desde el punto de vista de un judío que escribe, que dice que es fariseo de fariseo e irreprensible en cuanto a la ley. Lo que quiero decir es que él ha leído la ley, la ha visto, ha fallado posiblemente en un punto, pero ha dicho: lo voy a intentar otra vez, por lo tanto la conozco y ahora la vivo. Eso es lo que significaba ser irreprensible para un estudioso de la ley. ¿Me va siguiendo por donde voy? Por eso el apóstol Pablo se atreve a decir: no es que ya lo haya alcanzado, es que cuando nosotros queremos vivir para el Señor, no podemos llevar carga. Hay veces que nos ponemos carga que no nos corresponde a nosotros. Nos exigimos a nosotros cosas, óigame, que no hay nadie que lo pueda hacer. Por lo tanto, cuando el hombre y la mujer quieren vivir para Dios y permitir que la luz resplandezca, el oxígeno de Cristo nos hace irreprensibles, porque en primer lugar queremos agradar a Dios, y la palabra de Dios que mora en nuestros corazones nos hace irreprensibles. Por eso es que Jesús le tiene que decir a los que lo cuestionan, a él y sus discípulos: estos han sido santificados por mi palabra. Aleluya. Hoy tenemos esa palabra extraordinaria. Por lo tanto, para ser luminares, para que no nos asfixie el mundo con sus tinieblas, el mundo con sus ajetreos. Y la Escritura lo dice. ¿Se acuerdan de la parábola de la semilla del sembrador? Que una cayó en el camino y vinieron las angustias y los afanes de la vida, otra y se murió. Sin embargo, si nosotros aprendemos a que la palabra de Dios que ha sido sembrada en nuestros corazones
nos hace irreprensibles, es decir, con la capacidad para vivirla. Y si fallamos, abogado tenemos a Jesucristo para con el Padre. Y esa palabra que es viva y eficaz, que es penetrante, que es espada de dos filos, que conoce y discierne los pensamientos, sana el corazón, sana el carácter, sana las intenciones de la vida, define la personalidad y nos permite ser sencillos en Él. Aleluya. Son las características que el apóstol Pablo está diciendo para ser luminares. Son las características que nos hacen entonces a nosotros como cristianos resplandecer en un mundo en tinieblas. Entonces, si nosotros somos irreprensibles, somos sencillos, podemos estar en cualquier generación. Estamos hablando de que esto se escribió casi 2000 años. Y mire cómo afirma el apóstol y cómo describe esta generación. Generación perversa y maligna. Perversa quiere decir que con intención y alevosía. Eso es una expresión, un término legal, ¿verdad? Con toda intención, con todo propósito, practican el mal. Y maligna quiere decir que no proviene del bien, proviene del mismo mal. Estamos hablando de 2000 años atrás. Y nosotros algunas veces creemos que esto es el acabose con las generaciones como las vemos, con las intenciones y las cosas que vemos, ¿verdad? Así que en medio de esa generación nosotros podemos resplandecer. En medio del siglo XXI, en medio de la situación económica que vive el país, en medio de la situación política que vive el país, en medio de la situación moral y social que vive el país, podemos ser luminares para la gloria y la honra del Señor. Aleluya. No asfixiamos la palabra de Dios, no asfixiamos la luz, la ponemos encima de un candelero, encima de una viga para que alumbre a todos los que están en casa. Dice el verso 15, la parte segunda de ese verso, la parte B. Y dice así, leo en la nueva versión internacional: hagan brillar su luz delante de todos. Perdón, el verso 15, la parte final, disculpen. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en casa. La sacamos del cajón la luz para que respire y la ponemos en un lugar para que alumbre a todos los que están en casa. Me llama la atención que Jesús dice para que alumbre a todos los que están en casa. Él pudo haber dicho para que alumbre el mundo. Él pudo haber dicho para que alumbre a los gentiles que no conocen a Cristo. Él pudo haber dicho para que alumbre a los pecadores que necesitan más. Él pudo haber dicho para que alumbre primero a tu casa, a los tuyos y luego a los demás. Sino que me llama la atención cómo de inmediato define para que alumbre a todos los que están en casa. Me hace pensar que Jesús está rompiendo barreras. Me hace pensar que ya a los que estaban lejos los hizo cerca. Me hace pensar que esta luz hay que ponerla no meramente porque va a alumbrar a unos cuantos, sino porque unos cuantos se van a convertir en muchos. Porque ahora todo al que yo alumbre va a estar en casa. Es decir, sigue la misma pregunta que le había dicho a aquel discípulo: ¿y quién es mi prójimo? Y la contestación, en resumidas cuentas, fue: todo el mundo es tu prójimo. Ya no es tu prójimo una sola persona. Ya no es tu prójimo los que piensan como tú. Ya no es tu prójimo aquel que es menos malo. Es decir, rompemos los prejuicios, los pecadores, los inmorales, los corruptos. Para ellos también es la luz de Cristo. Para alumbrar a todos los que están en casa, para alumbrar a los que están en tu casa, para alumbrar a los que están en tu trabajo, para alumbrar a los que están en tu comunidad, a tus vecinos
independientemente que nunca le hayan dado los buenos días, independientemente que siempre cuando hay una conversación ha sido en medio de un conflicto, a esos son los que están en casa y que tenemos que poner la lámpara bien alta para que también les llegue a ellos la luz del Evangelio de Jesucristo. Es para todos. Es para todos en la luz del Evangelio. Y la ponemos en alto para nombrar a todos los que están en casa. Jesús termina diciendo: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Cuando vivimos para el Señor, iluminamos la luz, todos van a ver esas buenas obras. Esas buenas obras no es meramente que les recojamos las hojas del patio del vecino, no es que le cortemos la grama al vecino, no es que ayudemos a uno de los que están en el vecindario que esté enfermo y le ayudemos. Eso es parte de la buena obra de la que habla aquí, es la que usted y yo hacemos cuando resplandecemos y anunciamos el Evangelio de salvación. Es cuando nosotros le decimos, que fue lo primero que hizo esta comunidad de fe cuando llegó a este lugar, hace ya para 3 años, que fuimos a los vecindarios, fuimos a los vecinos, y le dijimos: allí estamos, en primer lugar para anunciar a Jesucristo y en segundo lugar para servirle a ustedes. De esas son las buenas obras que habla Jesús. Miren lo que habla Santiago, cómo Santiago habla sobre esto. Miren lo que dice el verso 26. Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué quiere decir Santiago después? Es resumiendo todo ese discurso con relación a las obras y la fe. Que la manifestación de la luz de Cristo en nosotros, iluminando al mundo entero, conlleva acción, obras. En primer lugar, la gran obra de proclamar a Jesucristo. Y en segundo lugar, todo lo que deriva del fruto del Espíritu. Porque os he llamado para que llevéis mucho fruto. No uno, mucho fruto. ¿Qué sería Puerto Rico sin la iglesia de Dios? Aleluya. Durante todos estos 100 y pico de años que la iglesia del Señor lleva proclamando a Jesucristo, ¿qué sería de Puerto Rico? ¿Qué sería? Las buenas obras. La iglesia ha proclamado en primer lugar a Jesucristo como nunca antes. Los hombres y las mujeres, los íbaros de mi tierra, fueron transformados de una cultura de ignorancia religiosa, de una cultura de alcoholismo, socialmente hablando, de ignorancia, de conocimiento cultural, de conocimiento, de educación. La iglesia estuvo presente. En primer lugar, anunciando a Jesucristo. En segundo lugar, curando a los enfermos con hospitales, trabajando con los colegios cristianos, dando valores y educación. Eso ha hecho la iglesia del Señor. Hoy, en el siglo XXI, nosotros tenemos que seguir haciéndolo. Hoy, en el 2017, sí, aunque hayan 8,000 iglesias en Puerto Rico, la misión y la voz de Jesús sigue retumbando sobre nosotros. Vosotros sois la luz del mundo. Y nuestras acciones y nuestras obras tienen que ser vistas. No estamos hablando de una publicidad, sencillamente por publicidad. No estamos hablando de una actividad, como diríamos en el Spanglish, de un show. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cada obra, que cada acción de proclamación del Evangelio de Jesucristo, el nombre de Jesucristo es glorificado. Y usted y yo tenemos el verdadero sentido de la vida, el propósito, porque el propósito de Cristo es que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso Pablo descubre algo interesante: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Se humilló. ¿Para qué se humilló? Para servir, para iluminar
para que por él fueran salvos todos. Por esa razón, hermanos, Jesús termina diciendo, para que vean las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Cada vez que usted y yo compartimos con otros la verdad de Jesucristo, como lo vamos a hacer y como es nuestra primera misión fundamental de este año, proclamar a otros a Jesucristo. Cuando hacemos esto, damos gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando hacemos esto, el Padre es glorificado en todo momento. Los hombres y las mujeres que andan en tinieblas ven luz, no al final del túnel, la ven en presencia, porque para eso vino Cristo, para deshacer las obras del mal, las obras de las tinieblas. Hoy nos toca a nosotros, hoy, y esto es sencillo, esto no es nada complicado, es vivir para el Señor. Y cuando vivimos para el Señor, es tener presente que cuando yo salga esta tarde, dentro de 2 minutos, de este culto, de esta reunión, yo voy a resplandecer cuando vaya a compartir con mi familia, cuando vaya a trabajar con lo que tengo que hacer, cuando vaya al restaurante a almorzar, ahí voy a estar resplandeciendo. No porque tengo un sello que dice yo soy cristiano, no porque ando debajo del brazo con la Biblia o con un paquete de tratados. No, es porque la luz de Cristo está en mí y mis acciones, mi conducta, mi actitud reflejan que Cristo vive en mi vida. Los hombres y las mujeres darán gloria a Dios, proclamarán que Jesucristo es el Señor. Termino diciendo, el martes escuchaba el sermón del obispo de la Iglesia Pentecostal, Movimiento Internacional, el mensaje a la asamblea. Era a las 10 de la mañana, un sermón exquisito, tocó estos temas. Pero me llamaba la atención al final cuando él decía, hoy necesitamos que suceda lo que muchos hermanos testificaban cuando llegaba al lugar donde el alcohol era el rey y nosotros o los cristianos llegaban, la gente escondía los tragos de ron, la gente guardaba la lata de cerveza, la gente escondía el cigarrillo, la gente bajaba el volumen de la bellonera, la gente dejaba de pronunciar palabras soeces, porque ahí habían llegado los hijos de Dios iluminando luz en medio de las tinieblas. No tenemos que hacernos promoción. La luz de Cristo que irradia en nuestra vida será la promoción suficiente para un mundo que necesita una buena noticia. Ponte en pie, por favor. Gloria a Dios. Nos hemos podido congregar para adorar y bendecir al Señor. Y con estos mismos amigos que le estaba hablando ahorita, que compartíamos cómo hacíamos para tener la pasión de Cristo en nuestra vida, para adquirir un carácter de que podamos compartir con otros, que los problemas y las tensiones queden en segundo lugar. Cristo sea primero, Cristo primero, Cristo primero. Que la meta sea en todo momento, en algún momento dado yo voy a compartir con alguien de Jesús, en la semana, en el día. Le voy a decir a alguien, ¿sabes qué? Jesucristo es el Señor. Que esa sea nuestra meta, que ese sea nuestro norte. Yo le decía a estos amigos, oye, cuando uno se propone y se propone hacer eso, hay una alegría y un gozo en el corazón de una manera espectacular en tu haber compartido con alguien de Jesucristo. Antes de orar,
viene a mi mente una anécdota que me narró mi querido viejo, mi padre. Y en esta semana me la relató otra vez, a sus 102 años. Dice que no nos pase, Ariel, como aquel individuo que por 25 años estuvo dándole, como decimos en buen puertorriqueño, pon a una persona que vivía cerca de su casa. Le daba pon a su trabajo, le daba transportación, lo acompañaba a su trabajo. Y en un momento dado este individuo, esta persona, tenía enfermedad terminal, enfermedad de muerte. Y su amigo se enteró y fue a verlo. Le dijo, ¿sabes qué? Quiero darte una buena noticia. El amigo enfermo lo miró muy turbado, muy triste. Le dice, pues dime a ver si para mí puedan haber buenas noticias. Dice, ¿sabes qué? Cristo es bueno. Y el amigo enfermo le dice, ¿sabes qué? Me extraña que sea tan bueno, porque en 25 años nunca me has hablado de él. Y algo que es tan bueno, uno no se puede quedar callado. Si Cristo es bueno para nosotros, tenemos que compartirlo con otros. Si el Señor ha sido bueno con nosotros, hemos recibido de sus bendiciones, tenemos que compartirlo con otros. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos, a sus amigos. Son la luz del mundo, son una ciudad asentada. Vamos a poner la luz encima de la viga para alumbrar a todos los que están en casa. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Sabes, Señor, que en medio de las circunstancias difíciles, en algunas ocasiones hemos desviado nuestra meta, nuestra ruta. Por eso en esta mañana, amparados en tu palabra, abrimos nuestro corazón y permitimos que tu Espíritu Santo implante la verdad sagrada, la verdad impartida por ti. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Señor, que cambien nuestros estilos de vida, de manera que podamos compartir con otros a Jesucristo. Que nuestra mirada pueda reflejar la luz tuya, que nuestro vocabulario refleje la luz tuya, que nuestro caminar, que nuestras decisiones reflejen la luz tuya. Que aunque nos enfrentemos a la maldad misma, podamos reflejarle también la luz tuya. Quita de nosotros los prejuicios. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a mirar a todos y a todas, Señor, como parte de aquellos que están en casa. No como extraños, no mirando solamente la maldad y la oscuridad que pueda haber en ellos, sino mirando la creación que es, la creación que son creación tuya, Señor, y verlos como tú los miras, mirarlos con esperanza, mirarlos con compasión, afirmando, Señor, que andan sin dirección, pero tú eres la dirección, tú eres la luz eterna, tú estás y viniste al mundo para iluminarnos y darnos dirección. Ayúdanos, Espíritu Santo, en esta mañana, que hoy se caigan los prejuicios, se caigan los complejos y podamos escuchar tu voz en lo profundo de nuestra vida, no esta mañana, sino en la tarde, mañana, en la tarde de mañana, durante la semana, tu voz hablándonos que somos la luz del mundo. Gracias te damos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Adoramos al Señor. Gracias.